Gracias por continuar con nosotros. En la línea telefónica, Darwin Franco, compañero, colega, le pedimos que hiciera un espacio en su agenda para platicar con nuestra audiencia de un tema que nos debería de mantener todas y todos preocupados y ocupados, que es el de desaparecidos, pero sobre todo en este sistema de información sobre las víctimas de desaparición. Nos referimos de la desaparición forzada. Estimado Darwin, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Al contrario, Josefina, es un placer para mí estar aquí en su noticiero y un saludo a todo el auditorio. Darwin, veíamos a través de tus redes sociales y sobre todo vía Twitter que le concedías al sistema, pues en principio, que se diera a conocer estos datos que ya revelaba el gobernador en su momento, más de 7,000 desaparecidos en la entidad, pero luego haces unas precisiones. ¿Serías tan amable en decirle a nuestra audiencia qué es lo que ves que le falta a este sistema? Así es, Susana. Bueno, de primera instancia habría que reconocer al gobierno del estado, como lo precisas, que es la primera vez que de manera pública nosotros podemos saber, a partir de un comunicado oficial, cuántas personas desaparecidas existen en Jalisco. De acuerdo al anuncio por el gobernador, son 7,117 las personas desaparecidas. En este anuncio, él prometió, digamos, crear un sistema, un registro de cualquiera de nosotros pudiera acceder a través de Internet a y esto permitiría tener mayor información sobre el estatus que guarda el Estado en relación a la comisión de este delito y en relación a las características de las personas desaparecidas. Sin embargo, digamos, lo que se presentó, que no es necesariamente un acto solo de buena voluntad, sino como forma parte de la obligatoriedad que tiene el gobierno del Estado en aras de respetar la Ley General de Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares. Bueno, este registro, a mi parecer, pues sí permite, digamos, ver cómo está la circunstancia en Jalisco, pero no ofrece, como marca la propia ley, información detallada para entender de manera muy clara cuántas personas desaparecidas hay, por qué o bajo qué criterios. Es decir, nos dan un total de 7,117 personas desaparecidas, pero no sabemos cuántas de estas, por ejemplo, fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, aquellas en que el Estado participó directa o indirectamente en la desaparición. Nos dan datos sobre, de manera muy precisa, en términos generales, es decir, cuántos, en qué años, en qué edades, pero por ejemplo, una familia, pensando en el acceso al derecho, a la verdad y a la memoria, no puede utilizar este registro para saber si en efecto el nombre de su familia puede estar contenido dentro de este universo de carpetas de investigación que aseguran están abiertos para investigar dónde están las personas desaparecidas. Eso sería un criterio fundamental porque las familias tienen derecho a eso. Y eso es muy importante porque un registro tiene, o que tendría la facilidad de poder transparentar estos datos, tiene que ser de utilidad. Si uno se ve, digamos, en esta página que está en Internet, incluso los totales están dados por edad, pues en realidad no hay totales. Es decir, si una persona quiere saber cuántas personas jóvenes, por ejemplo, fueron desaparecidas, tendría que sumar, él procesó la cuenta desde el 92 hasta el 2019, cuáles son los datos. Creo que eso tampoco facilita. Existen mapas de, digamos, de calor, como se les conoce, entonces no puede saber cuáles son las regiones que más presentan la desaparición de personas. Sin embargo, los criterios metodológicos por los rangos son terribles, es decir, entre 356 y 3,500. Eso no permite de alguna manera clara saber si existen corredores o no, si hay lugares donde la desaparición se realiza más en hombres o mujeres. Es decir, hay una buena intención, hay un buen reporte, digamos, es el primer reporte que tenemos, pero no cumple, digamos, con los criterios que marca la ley de hacer un registro que permita que cualquier ciudadano pueda obtener información y de manera muy precisa, que sea un registro y le ayude, digamos, también a las familias en su proceso de búsqueda. Insisto, hay un primer elemento que está ahí, que muchos otros gobiernos lo ocultaron, pero que a voz, digamos, de otros expertos, de propias organizaciones, de familiares desaparecidos, hay elementos que tendrían que mejorar, porque finalmente esto que nosotros vemos es una muy buena infografía, pero no un registro. Darwin, ¿qué tal? Te saluda José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Darwin, me voy un poco dentro de este análisis que tú compartes en redes sociales, efectivamente, este hilo en Twitter, me voy a ir al último punto, al noveno, que justamente, de hecho, ya también lo has referido en esta charla con el público de Señal Informativa. Nos mencionas pues que no es un registro público de desapariciones, sino un reporte de fiscalía. Registro será cuando se precisen identidades y se dé apertura para poder revisar todos los datos y que se apueste de esta manera a la verdad. Darwin, ¿cómo se podría manejar este manejo de identidades como para consultarle sin afectar el otro tema, justamente el de la protección de datos personales? A partir sobre todo de que la Fiscalía, en efecto, por lo menos sí dijeron, familiares de personas desaparecidas que estén interesadas en abundar,
les invitaban a que se acercaran a la Fiscalía Estatal. Sí, bueno, desde luego que un registro como tal entraría, digamos, en conflicto o podría no estarlo con la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, cuando yo estaba en este comentario sobre el derecho de identidad, es que finalmente la plataforma tendría que estar abierta para que las familiares pudieran ellos digitalizar, escribir el nombre de su ser querido desaparecido y que éste les permitiera, digamos, arrojar una serie de datos para saber datos muy concretos sobre la propia investigación. Si uno, por ejemplo, revisa el nuevo registro que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ahí está la posibilidad. Desde luego que habría que tener también como cuidado sobre las reservas de poderlo hacer. Lo que yo preciso sobre la identidad es como muy importante, porque el recuperar la identidad o el nombrar a las personas desaparecidas también permite sustraerlos de una estadística donde en realidad pareciera un mayor interés por poder manejar el número que por reconocer a las personas que están ahorita sin poder regresar a casa. Y yo creo que esto es muy importante porque finalmente el Estado tiene la obligación de localizar a las personas desaparecidas, de investigar para detener a las personas responsables de la desaparición, pero también tiene el Estado la obligación de garantizar mecanismos de no repetición y por lo tanto apuntalar a la verdad de los hechos, es decir, que todo el mundo podamos saber cómo, por qué, cuándo y bajo qué circunstancias ocurrieron estas desapariciones. Hay datos incluso que la propia Fiscalía puede tener que nos permitirían saber eso, es decir, tendríamos que también, o la apertura tendría que estar dada no solo sobre los casos que están abiertos, es decir, estos 7.117 personas desaparecidas que aparecen en el registro, son ellos los expedientes que están abiertos, pero en realidad la desaparición es un delito que no prescribe, es decir, los datos ahí contenidos tendrían que hacer una diferenciación entre todas las personas que no están, digamos, localizadas todavía, pero las personas que ya localizaron y las circunstancias en las cuales localizaron, porque finalmente el delito no prescribe, es decir, el delito no prescribe si aparece la persona, el delito, de acuerdo a la ley, prescribe en la medida en que se detiene a los responsables y estos obtienen o reciben una sentencia condenatoria que determine el proceso. Ahí se cierra la investigación. Y yo creo que ahí habría una oportunidad de apelar a la verdad. Si no es así, entonces es difícil también que nosotros podamos saber o entender si las personas, por ejemplo, desaparecidas regresan o no regresan, si regresan con vida, quiénes más regresan con vida. Y estos detalles son muy importantes porque finalmente son datos que la propia Fiscalía tiene. Darwin, preguntarte, en este sistema de información sobre las víctimas de desaparición, ¿qué tan importante sería para las familias afectadas y para ustedes, los académicos investigadores en el tema, periodistas, conocer, y si la Ley General de Desaparición lo permitiera, cómo está investigando la Fiscalía? Hay datos de desaparecidos desde el 95, otros desde el 2000, es decir, ¿la Fiscalía está investigando las desapariciones más recientes o de las primeras que hay registro, o cómo le está haciendo? Bueno, en realidad esa es una muy buena pregunta que tienen que responder las autoridades. Con los datos que se dan en esta plataforma o lo que uno tiene a través de transparencia, no es posible saberlo. ¿Cómo sí es posible saber que está investigando cuando no escuche de manera directa los testimonios de las familias? En las, digamos, labores cotidianas de ir a preguntar a la Fiscalía cómo va su investigación, siempre hay respuestas como muy recurrentes, ¿no? A las personas que llevan mucho tiempo en la búsqueda de ser querido les dicen que están dando atención completa a los casos recientes. Y a las personas que tienen un ser desaparecido de semanas, es decir, un caso muy reciente, les dicen que no han avanzado porque tienen un rezago de casos anteriores. Yo lo que he visto en la experiencia que yo tengo es como una negligencia generalizada que atañe y afecta igual a casos del pasado y a casos del presente. Eso también, por ejemplo, no es preciso, o sería preciso que nos dijeran las autoridades en este plan de acción cómo lo van a hacer para poder resolver la problemática, porque finalmente tendrían que dar una explicación de lo que ocurre antes y tendrían que generar medidas de protección, uno, para localizar a las personas que tienen pocos días desaparecidos, pero también para generar condiciones donde el delito se inhiba. Yo lo que siempre he dicho cuando hace como esta presentación es que finalmente, al no haber una estrategia de seguridad para inhibir la comisión del delito, lo que tienen siempre es el mismo escenario. Siguen desapareciendo en promedio 15 personas por día, tienen 15 expedientes más que se suman a los que ya tienen, no hay una capacidad humana institucional para resolver el problema, de tal manera que siempre es un ciclo de nunca acabar, porque la principal actividad que tendría que realizarse, que esté en la calle, que es evitar que más personas sigan desapareciendo, es la parte que queda desdibujada de este plan que presentaron las autoridades. Darwin, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Preguntarte por último, y hasta este momento, porque si nos lo permites, volvemos a reagendar contigo, el tema lo amerita. Preguntarte,
Entonces, hasta este momento las autoridades están con una simulación ante este gran tema. Pues si uno escucha a las familias y uno ve los testimonios, y a mí particularmente en mi labor, que me toca escucharlos a diario, yo diría que una parte tiene que ver con la simulación, otra parte tiene que ver con la incapacidad y otra parte es que en su momento cuando pudieron hacer algo, no lo hicieron y hoy están insanamente desbordados. Bien. Darwin Franco, enorme gusto en saludarte y nuevamente gracias por platicar con nuestra audiencia. No, muchas gracias a ustedes y un buen día, Victoria. Gracias, hasta pronto. Pues así las cosas. Su opinión es muy importante para nosotros. Regresamos en 2 minutos.